Listo. Este llega hasta aquí. Sí. Ya empiezo con esos, ¿qué? Buenas, buenas. ¿Escuchan bien? Sí. ¿Y ven la presentación? También. Perfecto. Bueno, vamos a empezar porque estamos como con tiempo un poquito limitado ahora por lo que son cuestiones de que no estamos con lo de la caja, sino que estamos con un sistema propio nuestro, que entonces la charlita dura 40 minutos. Entonces vamos a empezar y vamos a hablar de un tema que de una u otra manera es bastante frecuente, que es la parte del sueño. Y vamos a hablar un poquito más de lo que es la higiene del sueño. La higiene del sueño, así como tenemos higiene en nuestro cuerpo, en la parte nuestra de cada día, yo creo que si uno quiere dormir un poquito mejor, tiene que también mejorar los hábitos que tiene a la hora de dormir. Entonces vamos a ir. ¿Por qué es importante la parte del sueño? Simplemente porque nosotros pasamos una tercera parte de nuestra vida, pasamos durmiendo. Más o menos, pongámosle que en promedio, 8 horas por noche pasamos nosotros en nuestra cama. Entonces, por ahí es la importancia de tener una buena higiene. El horario, la duración y la calidad del sueño también es importante porque en aquellas personas, por ejemplo, que tienen trabajos donde tienen que estar cambiando de horario, son personas que llegan a tener más problemas del sueño. La duración, bueno, la duración del sueño cambia conforme vamos pasando en nuestra vida. Cuando estamos chiquillos, bebés, dormimos entre 12 y 16 horas por día. Cuando ya vamos creciendo, vamos cambiando el horario. Cuando llegamos a ser personas mayores, a veces el sueño tiende a bajar un poquito y pueden pasar a ser 6 horas. Pero bueno, requerimos dormir el tiempo suficiente como para que uno no se despierte y se sienta cansado como si no hubiese dormido. La calidad del sueño, no es lo mismo pasar y despertarse cada hora a acostarse y dormir 6 horas seguidas, dormir 8 horas seguidas. Entonces a veces hay cosas que hacen que cambiemos ese patrón de sueño y nos sentimos cansados a pesar de que hemos dormido 8 horas. Entonces todo eso tiene que ver un poco. Y la parte del sueño tiene que ver mucho en la calidad también. Es importante tanto para la salud física como mental. Y nada como cuando uno pasa 2, 3 días sin dormir bien, ya uno incluso hasta a veces ya le cuesta empezar a pensar el sueño cuando uno no ha dormido bien, entonces empieza a tener problemas de concentración, le cuesta aprender, le cuesta concentrarse y la parte física, ¿va? Una persona que no duerma bien empieza a sentirse cada vez más agotado. Entonces, el mal dormir se ha asociado a factores de riesgo como se asocia a diabetes, se asocia a hipertensión arterial, se asocia a enfermedades cardiovasculares y se asocia también a trastornos de concentración y a la parte de aprendizaje. Entonces, es un factor de riesgo para este tipo de enfermedades. Entonces, de ahí la importancia de tener un patrón de sueño adecuado. Entonces, ahí vamos a ir viendo algunas cositas al respecto. Y la parte del sueño a veces es complicado poder hablar del sueño porque es una conducta compleja, pero a la vez de que, aunque es una conducta compleja, es una necesidad biológica. Ninguno de nosotros puede pasar toda su vida sin dormir o durmiendo mal. El sueño, ¿por qué es importante? Bueno, porque nos permite restablecer tanto las funciones físicas como psicológicas. O sea, si uno se siente cansado realmente un día de esos agotadores y uno llega y se acuesta y duerme bien, al día siguiente uno, como diríamos, amanece como nuevo. Y en la parte psicológica permite restablecer toda esa parte de concentración. Los que nos ha tocado estudiar a veces seguido, una semana, 15 días, que uno dice, tengo examen, tengo esto, tengo lo otro, no se logra concentrar. Realmente cuando uno llega y se acuesta y duerme 8 horas seguidas, 6 horas seguidas, uno dice, amanecí como nuevo. Entonces el patrón de sueño, el sueño también nos ayuda a restablecer todas esas funciones físicas y psicológicas. Entonces es algo que es muy complejo, no es algo así como que uno dice, sí, esto lo puedo explicar fácilmente. Existen
y entran en función una serie de hormonas a nivel cerebral y a nivel de todo nuestro cuerpo que hacen que ese sueño sea realmente compensador para nosotros. Y no vamos a entrar en detalles, hay todo el montón de hormonas que entran a funcionar a nivel cerebral, pero sí saber que es una conducta realmente muy compleja. Y tiene que ver también con ese patrón de luz, oscuridad que nosotros vamos a recibir. Realmente, cuando una de las hormonas que son fundamentales es una cosa que se llama la melatonina, que se produce en nuestro cerebro, pero, y esta melatonina responde a esa parte de luz y a la parte de luz y oscuridad. Se activa, se desactiva dependiendo la cantidad de luz que entra a nosotros, a nuestra vista. Entonces, de ahí la importancia, y vamos adelantando algunas cositas, es el hecho de tener un lugar adecuado donde uno pueda descansar. Incluso uno se habitúa a dormir con más o menos luz, pero porque depende de esa activación o desactivación de esta hormona que se llama melatonina. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre durante el sueño va a afectarnos en los diferentes órganos. Va a afectarnos a nivel de la glándula tiroides, que tiene que ver con la parte hormonal, con la parte renal, con la parte gastrointestinal, con la parte cardiovascular. Entonces, todo eso lo que ocurre durante el sueño va a afectar de una u otra manera también los diferentes órganos en nuestro cuerpo. De ahí la importancia de tener un adecuado patrón de sueño. ¿Por qué? Porque el sueño al final tiene muchas funciones. Dentro de esas funciones, nos ayuda a restaurar y recuperar la energía. Como les decía anteriormente, realmente cuando uno se siente cansado y va y descansa, uno realmente se siente al día siguiente, uno se siente diferente. Repara tejidos. El cuerpo se reconstruye y restaura durante el sueño. Es más fácil reparar los tejidos, por ejemplo, un día que uno haya hecho un entrenamiento donde uno se siente realmente cansado, ese dormir bien hace que los tejidos empiecen a repararse y la recuperación sea más rápida. El descanso es importante, no solamente para el cuerpo, sino también es importantísimo para el descanso cerebral. Entonces, de ahí la importancia de dormir bien. ¿Qué nos ayuda? Nosotros cuando aprendemos algo durante la noche, ese nuevo aprendizaje en las etapas del sueño hace que se consolide la memoria y las experiencias de la vida. Es decir, de una u otra manera, nosotros aprendemos durante el día, pero durante la noche se consolida esos nuevos conocimientos que nosotros adquirimos. Además, el sueño nos ayuda a conservar energía. Entonces es importante cuando uno se siente realmente cansado de una enfermedad debilitante o alguna cosa, el hecho de dormir bien hace que nos ayude a conservar esa energía y a poder seguir funcionando. Y obviamente, que más conocido que cuando le dicen las abuelas o le dicen a uno las mamás, duerma bien porque si no, no va a crecer. Se va a quedar chiquitillo si no duerme bien. Bueno, es el crecimiento porque durante el sueño hay un crecimiento y desarrollo del cerebro de las personas y también un crecimiento corporal. Entonces, de ahí la importancia, porque durante el sueño se libera una hormona, que es la hormona de crecimiento, y también hace que nosotros en etapas tempranas nos ayude a crecer, a tener un buen crecimiento. No es que algunos de los que genéticamente somos chiquitillos, vamos a quedarnos chiquitillos, no porque vamos a dormir, nos vamos a estirar y vamos a crecer más, pero el hecho de que el sueño nos ayuda a tener un crecimiento adecuado de acuerdo a nuestra genética, ¿verdad? Entonces, por eso es que el dormir es importante. Como vemos ahí en la imagen de la derecha, nos ayuda a limpiar el cerebro de toxinas, es una restauración física, es un procesamiento de información y memorización, que es lo que les decía ahí, que es lo que nos ayuda a consolidar la memoria, regula el estado de ánimo. Una persona que no duerme bien, al día siguiente, bueno, a veces hay personas que son insoportables si no duermen bien, ¿verdad? Y hay fortalecimiento de todos los sistemas a nivel del cuerpo. Entonces son funciones del sueño. Este ciclo de vigilia y sueño, lo que yo les decía que tiene que ver con la parte de la luz y oscuridad, es un ciclo que se completa en 24 horas. Es decir, por eso nosotros tenemos ciertos patrones y cuando ya se nos pasa la hora de dormir, después nos cuesta nos cuesta reconciliar el sueño, porque eso es un ciclo, se repite cada 24 horas. Entonces uno tiene que tratar de respetar los horarios de sueño y vigilia para mantener ese ciclo constantemente funcionando bien. Como les decía, tiene que ver con esa parte
de la cantidad de la luz y la oscuridad que entra a nosotros, y de ahí se activan una serie de hormonas a nivel del cuerpo. Entonces, esta imagen que está ahí, que ustedes ven como una balanza, lo que muestra la interrelación que existe en, los sistemas que son promotores del sueño y los sistemas que tienen que ver con el despertar. Entonces, ahí hay una serie de moléculas, de hormonas que están involucradas en cada uno de los sistemas, y al final ese balance se va a mantener de acuerdo a los sistemas que son los que promueven el sueño y los sistemas que promueven el despertar. Si una balanza se inclina hacia un lado, nosotros vamos a tener problemas en la conciliación o problemas a la hora de despertar porque seguimos prácticamente dormidos. Entonces, esta relación, vean ahí que hay muchas sustancias que tienen que ver con lo que promueve el sueño y otras sustancias que tienen que ver con la promoción del despertar. Pero como les decía, una de las cosas importantes es mantener ese patrón de ciclo-vigilia, ese ciclo-vigilia-sueño, para tener, respetar las horas a las cuales debemos irnos a dormir y respetar las horas a las cuales uno se levanta normalmente. Eso de que la gente a veces dice, no, es que como es fin de semana, entonces hoy voy a dormir 2, 3, 4 horas más. No, uno debería respetar ese ciclo de vigilia-sueño incluso hasta los fines de semana, porque para que no se vea alterado. Entonces, los trastornos del sueño tienen que ver no solamente cuántas horas, tienen que ver con la cantidad del sueño, tanto en cantidad como en calidad. Y eso lo vamos a ir viendo, bueno, la cantidad de sueño, las alteraciones en la calidad y alteraciones en la conducta o en condiciones fisiológicas asociadas al sueño. Entonces ahí pueden haber trastornos de varios tipos. Y el insomnio en sí, cuando se habla de insomnio, hay trastornos que están relacionados con la respiración, hay trastornos que tienen que ver con que la persona duerme más de la cuenta por algo que es a nivel central, trastornos del ciclo sueño-vigilia, cosas que tienen que ver como el sonambulismo y cosas de este tipo. Entonces hay una serie de trastornos del sueño que pueden afectar ese funcionamiento adecuado del ciclo. Entonces, el insomnio es el trastorno más común en los trastornos del sueño. Hay muchos trastornos del sueño, pero el más común que es que la gente le dice, no puedo dormir bien. Y llegan no solamente 501, 502 y 503 ovejitas contando para ver si se pueden dormir, sino que durante la noche les es casi imposible de dormirse. Entonces, ese es el problema más común relacionado con trastornos del sueño. La mayoría de los casos de insomnio son transitorios. A veces no dormimos mal, no dormimos bien una semana, pero ya después recuperamos el ciclo de sueño. Muchos de ellos son causados por una mala higiene del sueño, o por cuestiones que tienen que ver, o por estrés, cuestiones que estemos pasando en nuestras vidas. Entonces, si ya este insomnio ya no es solamente una semana, sino 15 días, un mes, un poco más, eso ya es una tendencia que el problema se hace crónico. Y esto va a llevar a que se afecte el desempeño de la persona al día siguiente. La persona no duerme bien y al día siguiente no va a tener un buen funcionamiento. Entonces, ¿cómo va a manejar uno la parte del trastorno del sueño? Bueno, es una educación para, lo primero, tiene que tener hábitos adecuados para poder dormir. Hay que tener información relacionada con esta que tiene que ver con la higiene del sueño. ¿Cómo? Bueno, hay que primero uno tiene que entender que existe ese ciclo sueño-vigilia y que hay cosas que pueden afectar ese ciclo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener, una información, estar uno informado cómo es que uno puede mejorar o empeorar ese ciclo de dormir y de despertar. Y pueden haber luego intervenciones que tienen que ver con la parte de la relajación, con la parte de control de algunas cosas que nos pueden producir problemas para dormir. Pero, y ahí luego también pueden haber medicamentos, pero lo ideal sería uno tratar de controlar lo antes posible y mejorar algunas cosas. Un conjunto, hay que tener esa parte de educación. Entonces, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que mejorar? Bueno, lo primero es mantener un horario regular de sueño. Y lo que les decía, incluso los fines de semana. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que tener un horario regular. Tenemos que irnos a dormir en el momento que normalmente lo hacemos
y tratar de levantarnos siempre a una hora muy definida. La parte de hacer ejercicio físico es genial, pero si uno se pone a hacer ejercicio físico a la hora que se va a ir a dormir, casi que a la hora que se va a ir a dormir, probablemente usted va a estar más activo y no va a poder conciliar el sueño adecuadamente. Entonces, el ejercicio es bueno para tener un buen dormir, pero no lo haga en la última hora, cuando ya usted se va a ir a acostar. Evite en la medida de lo posible, o sea, obviamente aquí estamos hablando en un programa de rehabilitación cardiopulmonar y uno esperaría que ya nadie de los que estaba escuchando esta charla sea tabaquista. Y entonces el cigarro es un estimulante, entonces va a hacer que usted también se mantenga despierto por más tiempo. Hay personas que la cafeína del café hace que se mantengan despiertos por más tiempo, entonces también hay que tratar de evitar el café, sobre todo en horas de la tarde, noche, cuando puedes hacer que esa persona, el café realmente lo despierta. Y vemos otras personas que tomamos café y podemos tomarlo casi que a la hora de irnos a dormir y no nos afecta, pero cada quien responde de una manera distinta. Pero si usted es de unas personas, de esas personas que el café los activa, entonces no tome café en horas de la noche o horas de tarde-noche. Obviamente también hay que evitar ingerir bebidas alcohólicas antes de irse a la cama. En algunas personas aquí igual estamos hablando en un programa que uno debería evitar las bebidas alcohólicas y no estaría bien que uno diga, bueno, sí puede tomarse una cosa, pero bueno, en algunas personas el tomarse un vino o tomarse una cosa también le ayuda a conciliar el sueño. Pero en este caso vamos a decir que realmente hay que evitar las bebidas alcohólicas, sobre todo si es de una mayor cantidad a la que uno podría recomendarles, por ejemplo, una copa de vino. Otra cosa que tiene que ver es evitar comidas y bebidas copiosas antes de irse a la cama. Eso va a hacer que usted tenga más problemas para conciliar el sueño. Por eso siempre se recomienda que uno debería cenar y esperar por lo menos una hora, hora y media para irse a descansar. Y cuanto más grasosa es la comida, más dificultad vamos a tener para conciliar el sueño. Las siestas no deben realizarse más allá de las 3 de la tarde y no deben durar más de 20 minutos. Hay personas que le dicen a uno, es que yo no duermo bien en las noches. ¿Y cuánto duerme durante el día? De una siesta de 2 horas, de 3 horas. Obviamente, si soy una persona mayor, y ya dormir 2, 3 horas en el día a veces es suficiente para que usted ya no pueda dormir durante la noche. Excepto que yo sea un bebé, que los bebés se acuestan y duermen y pueden dormir todas las veces que quieran en el día y en la noche se pueden dormir, pero ya cuando uno se va haciendo mayorcito, el hecho de tener una siesta, sobre todo siestas prolongadas, hace. Ahora sí escuchan. Es que creo que se había cortado la comunicación, entonces ahí quedé, pero Y habíamos ahora quedado sí. en que las Sí, ahora siestas sí se le no deben escucha, doctor. realizarse más después de las 3 de la tarde y no deben durar más de 20 minutos, ¿ok? Siempre debe hacerse alguna actividad que sea relajante antes de dormir para desconectarnos. Entonces, ¿qué puede ser? No sé, o algo, una música relajante, yoga, meditación, todo este tipo de cosas que ayuden a relajarse a uno y poder conciliar más fácilmente el sueño. Tomar, por ejemplo, a algunas personas les ayuda el hecho de tomar un baño antes de irse a dormir y se acuestan más relajadamente. Hay otras personas que no es así y no permanecer en la cama despierto. Si uno, algo que es importante, si usted no se puede dormir y ya pasaron 30 minutos, levántese y haga alguna cosa relajante hasta que vuelva a tener ganas de dormir. Y a veces el error más común que cometemos cuando estamos acostados, no podemos dormir y ahora como en todos los lugares hay televisor en los cuartos, entonces enciende la televisión y se ponen a ver tele o tienen el teléfono a la par y entonces empiezan a ver las redes sociales y menos que les va a dar sueño. O sea, si yo estoy acostado y no me puedo dormir,
me levanto, hago alguna cosa que sea relajante y me vuelvo a acostar cuando ya tengo sueño. Puede ser en algunas personas, por ejemplo, no pueden dormir, se levantan, leen un rato y ya cuando están leyendo uno se queda, empieza a sentir sueño. Entonces en ese caso uno va y ya y se vuelve a acostar. Hay que procurar exponerse a la luz solar durante el día. O sea, si yo paso todo el tiempo, muchísimo rato al sol, a veces me va a costar más conciliar el sueño. Entonces, aquí hay cosas que son consejos importantes. El ambiente en que uno duerme, la estimulación lumínica. Es decir, aquí vamos a estar hablando la estimulación de la luz. Si yo tengo mucho ruido, mucha luz a la hora de dormir, me va a costar conciliar el sueño. La temperatura a la cual está el ambiente en el que yo estoy durmiendo. Puede ser que sea una temperatura muy baja o muy alta. La cama, los materiales de la cama donde estoy durmiendo, el entorno decorativo, qué es lo que yo tengo en el cuarto, y las radiaciones electromagnéticas. Y aquí yo lo que les decía, el teléfono, la televisión, la radio, eso hace que me interrumpa el patrón de sueño. Y estamos muy mal acostumbrados a tener el teléfono a la par y eso hace que también nos afecte a conciliar el sueño. ¿Ok? El horario y el tiempo en que se duerme. Se debe tratar de dormir y despertar todos los días a la misma hora y dormir un tiempo mínimo de siesta, lo que ya hablábamos durante el día. Se recomienda evitar despierto en la cama, lo que ya les decía, si usted no puede dormir, levántese, haga algo relajante y se vuelve a acostar. El ejercicio, bueno, el ejercicio debe aumentarse gradualmente e incorporarse a la rutina diaria si se busca mejorar la calidad del sueño. Mejora la calidad, la duración del sueño, sobre todo conforme uno se va haciendo más grandecito en años, el ejercicio es fundamental también para conciliar el sueño. La comida y las bebidas, lo que ya hablamos, ¿verdad? La parte del consumo de cigarrillos, vamos a ver la anterior otra vez. Lo que hablábamos aquí, en las comidas y las bebidas, hay que establecer una rutina de hábitos dietéticos y horarios de comidas saludables. No pretendamos comernos una comida muy grasosa antes de irnos a acostar. Acostarse unas 2 horas después de haber cenado. Existen algunos alimentos que pueden ayudar a mejorar el sueño, como por ejemplo el banano, las nueces, el pan integral. Hay que evitar bebidas como el café, el té y el chocolate antes de ir a dormir y evitar alimentos que producen mucha inflamación del estómago, acidez o reflujo. Y obviamente hay que evitar el consumo también de licor antes de irse a acostar. El consumo de cigarrillos y drogas con fines recreativos que le llaman ahora también, el efecto estimulante de la nicotina, eso hace que usted se vaya a mantener despierto más tiempo y no pueda conciliar el sueño. El manejo del estrés y las emociones, bueno, cuanto más estresado está uno, más le va a controlar, más le va a costar poder dormir mejor, entonces hay que tratar de buscar de solucionar los problemas que uno tenga, si no de lo contrario le va a costar conciliar el sueño. Importante, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, hay que seguir las recomendaciones en cuanto a lo que es esto de la higiene del sueño. Y ya lo hemos hablado, y eso es un resumen de lo que ya hemos hablado. Establezca un horario fijo, evite fumar, evite comer 1 hora antes de ir a dormir, duerma en un sitio oscuro, a temperatura agradable, disminuye el consumo de la cafeína, desarrolle una rutina antes de ir a dormir, duérmase temprano, el sueño es fundamental, trate de levantarse a la misma hora prácticamente todo el tiempo. El sueño no se recupera, requerimos por lo menos 7 horas todos los días. No es que yo digo, hoy no dormí, mañana duermo el doble. No, eso no es así. O sea, hay que tratar de dormir el día y las horas que corresponden para poderlo recuperar. Evite beber líquidos antes de dormir. Bueno, y sobre todo cuando uno es hombre y ya empieza a tener problemillas de la próstata, entonces el hecho de tomar líquido antes de irse a dormir hace que nos tengamos problemas para conciliar el sueño. Lea un poco antes de dormir, evite ver televisión, evite ver el teléfono antes de irse a dormir, evite hacer siestas cercanas a la hora de dormir.
Y algo que es importante, no se automedique. Si usted tiene problemas de insomnio, pregunte a alguien que tenga conocimiento al respecto, porque ahora es muy dado de que yo tengo problemas del sueño, entonces voy a una macrobiótica o voy a algún lugar, compro algo para dormir y creo que ya con eso estoy resolviendo el problema. A veces el problema de fondo es lo que no se ha resuelto. Es si yo tengo un problema de estrés, un problema familiar, un problema de algún tipo, difícilmente voy a poder conciliar el sueño. Entonces, primero tengo que tratar de resolver ese problema para poder mejorar mi patrón de sueño. Entonces, eso era lo que les traía hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna... Creo que me Pero perdí. una pregunta. ¿Ustedes me escuchan? Mayra. Doc, le habla Mayra. Sí, Una pregunta. Digamos, por dígame. ejemplo, yo dormí, por ejemplo, ayer dormí bastante, más de 7 horas, me levanté bien, todo. Pero resulta de que, digamos, ahorita, yo estaba ahorita frente a la computadora, me pongo a trabajo y me da sueño. No sé si es producto de ahorita estoy tomando antibiótico por una infección urinaria. No sé si es Ajá. producto de eso o por qué me está proviniendo sueño y acabo de hacer ejercicios a las 10 y todo el asunto. Entonces, no sé qué viene ese sueño. A veces, como le digo, uno tiene que ver, ya para uno poder determinar cuáles son las causas, tiene que buscar a ver qué es lo que ha estado, si hizo algún cambio en el patrón. Y como hablábamos aquí, a veces ese patrón de sueño se afecta por una semana y ya luego usted vuelve nuevamente a retomar el sueño. Ya si esto pasa y conforme van pasando los días, usted tiene problemas para seguir conciliando el sueño, en ese caso es importante, entonces ahí sí es importante buscar ayuda. O sea, yo ahorita en este momento no le podría decir, normalmente los antibióticos no es algo que produzca trastornos del sueño, más bien hay que ver si hay alguna otra causa de fondo que le esté produciendo esos trastornos. Pero ya eso habría que ver conforme van pasando los días, si sigue el patrón de que le cuesta dormir, lo ideal es consultar y ver en qué se le puede ayudar. No, Doc, al contrario, digamos, al contrario. Más bien me produce sueño. Y se Digamos, despierta descansada. sí, claro, yo me desperté hoy, digamos, a las 6. Bien, había dormido bastante, ahora hice ejercicios, seguí aquí en la computadora porque tenía que ver esta charla. Y Y durante el día bueno, no se siente cansada. no, pero Ok, sí tengo entonces sueño, tranquila, digamos. o sea, realmente tranquila. O sea, aquí el asunto es porque hay personas que incluso duermen más, pero al día siguiente se levantan como si no hubiesen Fuera con dormido. eso. O sea, si usted está Fuera. durmiendo un poquito más, pero al día siguiente se despierta tranquila y bien y pasa durante el día bien, entonces no hay ningún tipo de, no hay problema en esa parte. Ah, ok, está bien, gracias. Nos quedan 6 minutitos y se corta entonces por si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, ya quedan 6 minutitos de tiempo. Doctor, Sí, don Juan, eh, Germán. sí, es que me conecté un poquillo tarde, pero quería saber, o sea, las horas que uno debe dormir son las 7 horas o más horas. Lo recomendable es que uno pueda dormir por lo menos esas 7 horas, solo que hay personas que pueden dormir 6 horas y al día siguiente se despiertan fresquitos como una lechuga. ¿Ok? Entonces hay personas que tienen patrones de sueño un poco diferentes y a veces cambia conforme van pasando los años. A veces conforme nos vamos haciendo más grandecitos en años, disminuimos la cantidad de sueño que necesitamos para sentirnos frescos. Pero si uno puede dormir por encima de las 7 horas, perfecto. Pero si usted duerme 6 horas todos los días y pasa las 6 horas dormido y al día siguiente se despierta bien tranquilo, no hay ningún problema. El problema es que usted duerma 6 horas y al día siguiente pase completamente dormido. Y hay personas que duermen 8 horas y al día siguiente pasan completamente dormidos porque necesitan dormir 10. Entonces, si usted es de los que necesitan dormir 10 para sentirse frescos, va a tener que dormir las 10 horas.
Que cada persona es un poco distinto, pero lo importante aquí es que las horas que yo duermo me hagan restablecer mi salud mental y mi salud física. Eso es lo más importante aquí, quizás en la parte de poder entender que a veces tenemos patrones un poco distintos, pero lo importante es que ese sueño nos ayude a nosotros a recuperar esa parte física y esa parte mental. Perfecto, está bien, gracias. Y aquí también, quizás para ir concluyendo, es eso. Tratemos y saquemos la televisión. Tenemos que tomar en cuenta la habitación, el cuarto donde dormimos, es para eso, es para dormir, no es para ver tele, no es para ver redes sociales. Lo ideal es que ni siquiera fuera para estar leyendo en el cuarto, porque uno tiene que entender, la mente es muy inteligente y logra entender que si yo tengo un lugar para ir a dormir, cuando yo entro a ese cuarto, la mente sensa, voy a dormir. Pero si yo en el cuarto como, veo tele, escucho música, leo, hago todo, la mente no logra captar eso y cuando usted entra al cuarto, la mente no logra captar de que usted va a dormir. Entonces puede captar que va a haber redes sociales, que va a haber tele, que va a escuchar música, pero no que tiene que dormir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Sacar la televisión, sacar el teléfono del cuarto, sacar las cosas que no nos ayudan a concentrarnos en nuestra mente. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La luz, tratar de que sea un cuarto lo más oscuro posible para dormir, porque hablamos de que depende de esa cantidad de luz que entra a nosotros. Entonces, si estamos acostumbrados a dormir en un cuarto oscuro, pero ahí nos ponen a dormir en un cuarto donde toda la luz entra, no vamos a poder dormir. Entonces, hay que ser rutinarios en esas cosas, tener unas ciertas costumbres que nos van a hacer conciliar nuestro sueño. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Y si no, ya nos quedan 2 minutitos, ya se va a cortar casi la comunicación. De todas formas, doctor, Muchas muchas gracias, gracias, excelente. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. excelente. Entonces, vamos a ir saliendo, Gracias. cortando. Que tengan un feliz día, que estén muy bien. Ir Gracias, cambiando doctor. Muy hábitos, bueno, ir como cambiando siempre. hábitos de higiene. Entonces, de las cositas que hablamos hoy, ver qué es Gracias. lo que yo puedo cambiar para mejorar mi patrón de sueño. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno. Gracias, gracias.